Bueno, antes de iniciar, dos avisos importantes para quienes van a ver el video posteriormente. Eh, una vez que concluya la sesión, les voy a mandar el link del examen para que ustedes lo puedan resolver. Tienen hasta las 18 horas del día de mañana para poder enviarlo. Una vez que termine ese plazo, pues obviamente se va a cerrar el, eh, el cuestionario. Y dos, bueno, dentro de ello, igual para quienes nos van a ver después y para quienes están aquí presentes, les reitero, no hay necesidad de mandar captura de pantalla de conclusión del examen y mandar mensaje de conclusión del examen, dado que el sistema recoge inmediatamente el examen y por lo tanto queda guardado dentro de la plataforma. Y de igual manera no hay necesidad tampoco de ya concluyeron el examen, ¿no? O sea, ya el propio sistema lo captura y pues ustedes obtienen, por supuesto, el puntaje, ¿no? Ahora bien, con respecto a ello, también es necesario aclarar que solamente para efectos de calificación, por favor, solamente para efectos de calificación, considero el primer envío. Porque hay compañeros que hacen como 6, 7 reenvíos, ¿no? En el primer envío tienen un puntaje de 3, 4 y después reenvían, así hasta sacar 10, ¿no? Y la verdad es que no es así. La próxima semana eh, haré la modificación con respecto a lo que es el examen y una vez que concluyan, el propio sistema ya no les aceptará los reenvíos. Entonces, una vez que ustedes concluyan sus preguntas, pues ya no habrá posibilidad de hacer los reenvíos. ¿Sí? Esto es para la próxima semana. Mañana, mañana todavía lo pueden enviar de manera normal, pero de igual manera, o sea, por favor, solamente para efectos de calificación es el primer envío, no los reenvíos. No hay necesidad de enviar captura de pantalla, no hay necesidad de informar que ya concluyeron el examen, dado que el propio sistema captura la hora y la fecha en la que ustedes lo envían. Y les digo, me doy cuenta también cuando hacen los reenvíos porque aparecen el mismo correo o el mismo, sí, el mismo correo en el que ustedes realizan su examen, ¿no? Lo captura el sistema, entonces pues ahí me doy cuenta de cuántas veces lo han reenviado. Incluso me ha tocado ver que eh, lo mandan a través de otros correos y solamente ponen el nombre, ¿no? No sé de quién sea el nombre, pero bueno. Acuérdense que el registro tiene que empezar por los apellidos, apellido paterno, materno, nombre o nombres, por favor. ¿Sí? Eso es uno. Dos, por cuestiones de agenda, y esto de todas maneras lo voy a reiterar el día lunes, pero para que estén ustedes conscientes de ello, por cuestiones de agenda, eh, la clase del día miércoles, repito, la clase del día miércoles la voy a recorrer para el día jueves. Es en el mismo horario, ¿eh? Usted puede entrar en el mismo horario, salvo que es el día jueves. Si ustedes no pueden el día miércoles, aún así la clase queda videograbada y ustedes la pueden consultar. Ujú. Entonces, por eso no tenemos ningún inconveniente alguno, puesto que hay compañeros que de igual manera no pueden toda la semana y consultan las clases videograbadas. Entonces, la próxima semana recorreré la clase del día
miércoles a jueves, y esto por cuestiones de agenda personal, ¿sí? Entonces, por favor, para que ustedes estén pendientes al respecto. Nuevamente lo voy a repetir el día lunes, ¿sí? Por si no, por si hay compañeros que tienen alguna duda, alguna pregunta, para que lo hagan también. Y si me mandan mensajes de manera personal, por favor, primero pongan su nombre, porque si no ponen su nombre, la verdad es que como tengo varios alumnos, o a veces, la verdad es que no sé ni quién es, no sé ni quién me está preguntando, nada. Entonces, por favor, eh, primero su nombre y ya después el asunto que quieren ustedes tratar, ¿sí? Porque de otra manera, no, por cuestiones de seguridad personal, no atiendo mensajes que no lleven el nombre, ¿sí? Entonces, por favor, para que ahí lo, lo tengan presente en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bienvenidos, buena tarde a todos. Espero que se encuentren bien, muy bien el día de hoy. Bueno, la sesión anterior ya concluimos con la definición de lo que es un método, lo que es una planeación, lo que implica también la estrategia, ¿no? Que se suele confundir la estrategia con la planeación, incluso hasta con la táctica, ¿no? Recordemos que la táctica es la materialización e instrumentalización ya tanto de la estrategia como de la planificación. La planificación es lo que da origen a la estrategia y la estrategia a la táctica. Y dentro de la planeación, dentro de la estrategia y dentro de la táctica están implícitas las diferentes técnicas que se van a ocupar, ¿no? Aquí ponía como ejemplo la táctica que se utiliza en el fútbol y por supuesto que cada deportista tendrá eh, su propia técnica y la afinará de acuerdo con la práctica que él vaya haciendo para ir mejorándola, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esas tres distinciones entre planeación, entre estrategia, entre táctica y la técnica, pues por supuesto que tiene que ver con la habilidad tanto cognitiva como física, ¿no? En el desarrollo de estas destrezas que ustedes van adquiriendo, por ejemplo, en el ámbito de la actuación policial, ¿no? Tenemos diferentes técnicas que hoy vamos a ver algunas de ellas, no todas, porque el tiempo no lo permite, pero que ustedes conocen a la perfección. Aquí solamente vamos a mencionar una. eh, de manera muy general, en el caso de la inspección de personas, los tipos, por ejemplo, de técnicas de patrullaje y, por supuesto, eh, dentro de la inspección de personas, pues por supuesto que está relacionado con el uso de la fuerza, que también ustedes ya conocen sus principios y creo que ya también los hemos visto en otro momento, ¿sí? Entonces, para que ustedes también vayan viendo las temáticas, si en alguna de ellas tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, háganmela saber. No, no está de más también preguntar, ¿no? Si tienen esas dudas, por favor, háganmela saber. Entonces, ya también vimos dentro de ello qué son las técnicas y las tácticas policiales en su conjunto, ¿no? Hay una definición muy clara que no solamente van a ustedes a localizar eh, dentro de los propios manuales, sino que en los diferentes textos
que hablan sobre las técnicas y las tácticas policiales. Por un lado, tenemos técnicas y tácticas policiales, que son lineamientos generales dentro de la actuación policial y que, por principio de cuenta, lo que buscan es que se cumplan con los fines de la seguridad. Pero aún más, las técnicas y las tácticas policiales permiten preservar la vida del policía. Eso es ante todo. Primero va, por supuesto, que la vida del policía y, por supuesto, también su libertad. Y ello, reitero, siempre será preponderante para el actuar policial. Ya después vendrán los fines de la seguridad, que ya comentábamos cuáles son estos y que están señalados en el artículo 21 constitucional, en su párrafo noveno. De igual manera, conservar el orden público, prevenir e investigar el delito. Las tácticas policiales, por su parte, son principios de operación o son principios operacionales que van a coadyuvar precisamente a cumplir con las metas estratégicas de la seguridad. Ujú. ¿Cuáles son las metas estratégicas de la seguridad? Por ejemplo, reducir el índice delictivo y dentro de ese índice delictivo, la ocurrencia y la prevalencia del delito. Hay una diferencia conceptual, por supuesto, entre lo que es la ocurrencia, entre lo que es la prevalencia delictiva y lo que es el índice delictivo. ¿Sí? Estas tres, que si bien están enfocadas a la estadística y que están incluidas dentro de las estrategias de la seguridad pública, tienen finalidades y objetivos particulares. ¿Sí? De igual manera, las tácticas policiales son las que definen de manera eh, específica cuáles van a ser las actividades antes, durante y después de la intervención del policía en un evento. Las técnicas, por su parte, recordemos que tienen una metodología o procedimiento que es sistemático. Aquí alguno de nuestros compañeros nos hacía favor de hacer la relatoría de cómo se realiza una inspección. Bueno, pues eso es parte de un sistema, parte de una metodología. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en una técnica de investigación, como es el caso de la propia cadena de custodia. ¿No? Dentro de la cadena de custodia, que se divide en la preservación y el procesamiento del lugar de los hechos, vamos a tener, en el caso de la preservación del lugar de los hechos, una técnica eh, específica que es el acordonamiento. ¿Sí? El acordonamiento es una técnica para preservar el lugar de los hechos y que forma parte, por supuesto, de la cadena de custodia y que dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales nos lo hace saber de manera clara, ¿no? Técnicas de investigación policial, artículo 227, ¿no? Cadena de custodia. Pero también hay otras, hay un sinfín de técnicas como la de vigilancia, el patrullaje, la que comentábamos, inspección de personas, lugares, la colocación de candados de mano, ¿no? De pie, de rodillas, de tendido facial, la detención de igual manera, lleva un procedimiento sistematizado que está también relacionado precisamente con con el propio marco normativo, el uso de las armas de fuego, que en suma también está incluido dentro de eh, los diferentes protocolos, particularmente el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y que este Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza pues, está relacionado con la ley que
que regula precisamente ese propio protocolo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes técnicas que el primer respondiente o el policía sí o sí debe conocer. Y que, por supuesto, esto le va a ofrecer dentro de su servicio actuar de manera eficiente, eficaz y profesional. Sobre todo porque recuerden ustedes que dentro de las técnicas y las tácticas policiales vamos a tener dos elementos claros, ¿no? Por un lado, los principios tácticos y por otro también los principios técnicos policiales. Cuando se hablan de los principios tácticos, nos referimos a esta planificación, al diseño de las estrategias, a la ejecución de las acciones tácticas para preservar, prevenir o detener. Y hay que considerar varios factores, varios elementos que están dentro de estos principios tácticos. Las órdenes, ¿no? Comentábamos la sesión anterior que una orden debe ser clara, concreta, precisa y que no debe ser ambigua, ¿no? Por ambiguo, como un ejemplo muy coloquial, pues está lo que dice la chimoltrufia, ¿no? Así como dice una cosa, dice otra, pues no. Una orden, incluso de un superior a un subordinado o de un policía hacia un ciudadano, debe ser clara, precisa, objetiva, es decir, qué es lo que tiene que realizar o dejar de realizar, a quién se le da esa orden. El campo de actuación, por supuesto, que es el plano fáctico donde va a actuar el policía y donde precisamente se encuentran todas estas variables que a lo largo de su turno se va a encontrar el policía, ¿no? Amenazas, riesgos, emergencias, etcétera, etcétera. Es ahí donde también va a convivir o a relacionarse, mejor dicho, el policía, ya sea con el delincuente, con el infractor o con el propio ciudadano. Ujú. Y que comentábamos en nuestras primeras clases que para determinar una conducta infractora o delictiva o una conducta normal, el policía tiene que llevar a cabo una valoración objetiva. Esa valoración objetiva tiene que partir de ciertos aspectos conductuales que incluso están retratados, bosquejados dentro de los propios manuales de actuación policial. Y que incluso, si bien es cierto que el policía tiene la facultad de prevenir e investigar el delito, el acto de molestia tiene que estar fundado y motivado. Y esto lo dice la propia constitución política del país en su párrafo primero del artículo 16 constitucional, ¿no? Tiene que estar fundado y motivado el acto de molestia, si no, entonces esto se tornaría en una conducta ilícita por parte del policía, es decir, que se escapa o que va más allá del marco jurídico o de sus propias facultades. Incluso el propio Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente habla de los niveles de contacto que están relacionados precisamente con el control preventivo provisional cuando se realizan acciones en materia de prevención del delito y que se deben de ajustar precisamente a esos parámetros, tanto protocolarios como de la propia ley. De lo contrario, aunque el policía llegase a encontrar eh, algún objeto o herramienta
o instrumento del delito, si no está fundado y motivado su actuación, que devenga de una acción para la prevención del delito, pues obviamente todo eso que pueda descubrir el propio primer respondiente será una prueba ilícita, porque no cumple con los parámetros probatorios que se requieren para que se cumpla con la carga probatoria de la que habla la fracción quinta del inciso A del artículo 20 constitucional, así como del artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La misión, que es otro de los principios tácticos, es lo que va a definir el propio plan, la estrategia o la táctica en materia de seguridad pública. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Que es la prevención de accidentes viales. El policía eh, con funciones de vialidad no solo está para eh, dirigir, controlar la circulación vehicular, sino también inherente a esas funciones está la de prevenir accidentes viales. ¿Sí? Después tenemos también los recursos materiales que son importantes. Antes de salir a servicio, incluso ustedes lo saben perfectamente, se debe revisar todo el equipo. El arma de fuego que esté en correcto funcionamiento. Cuando ustedes llegan a la armería, tienen que revisar que el arma de fuego funciona adecuadamente, o bien, obvio, tienen que llevar a cabo las medidas de seguridad para abastecer o en su defecto desabastecer el arma de fuego, ¿no? Revisar la unidad móvil que les es entregada por el turno saliente, incluso su radio portátil, tienen que revisar que esté en óptimas condiciones. Ujú. Y por lo tanto, todo el equipo que ustedes utilicen y que les sea proporcionado es el que van a ocupar para sus funciones específicas. Ujú. Por eso es también importante considerar estos recursos materiales dentro de estos factores tácticos y considerar de igual manera al llegar al terreno qué- qué- cuáles son las causas que alteran el orden social y los factores criminógenos a los que el primer respondiente puede enfrentarse, ¿no? Como en el caso de la violencia familiar, la división social y política, y que por supuesto deben de conocer, ¿sí? Recientemente, en el 8 de marzo, pues sabemos que hay una división ideológica entre las feministas radicales, entre las propias feministas, ¿no? Que van a realizar su marcha y las demás personas. Entonces, eso es lo que altera el orden social, la falta de servicios públicos, el desempleo, la desconfianza en el sistema de justicia y la policía, son varios de estos factores eh, que alteran el propio orden social. Y factores criminógenos, por ejemplo, al que se va a enfrentar el propio policía, si es que dentro de su perímetro de actuación lo pueden localizar, ¿no? Por ejemplo, el problema del ambulantaje y los franeleros. ¿Por qué es un problema criminógeno? Porque de aquí puede partir ya sea una infracción administrativa o, en su defecto, de un delito. Los vehículos abandonados, el consumo de alcohol y de drogas, conocer los puntos de la ingesta de bebidas embriagantes, sobre todo por aquellos bebedores consuetudinarios que se encuentran en situación de calle eh, o de puntos de venta de droga, por ejemplo. Los predios abandonados que también suelen causar estos problemas
eh, criminales, sobre todo cuando hay una invasión de los predios, hay un despojo de un bien jurídico tutelado por la norma, que en este caso es el patrimonio, un patrimonio inmueble. Las personas también en situación de calle, y recordemos que no solamente son hombres, sino que también hay mujeres e incluso niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esa o que están en esa condición y que, por ejemplo, durante épocas donde el clima es desfavorable para la vida de una persona, pues el policía tendrá en algún momento que canalizar a esas personas a los albergues diseñados para tal efecto, ¿no? Aunque también recordemos que esas personas en situación de calle suelen llevar a cabo conductas o suelen desplegar conductas que alteran el orden social. Otro de los factores, por supuesto, que es entre varios, ¿no? La prostitución, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, esto es lo que tiene que saber el primer respondiente, tiene que aplicar cómo dentro de las tácticas que él va a aplicar durante su propio servicio. Esto ya lo vimos, pero es importante también reiterar cuáles son los errores tácticos frecuentes. Yo te voy a hacer un comentario al respecto. Primero, asumir riesgos innecesarios. Y no solamente son errores tácticos, sino que en muchas ocasiones conducen al policía, ya sea a la pérdida de su vida o a la pérdida de su libertad. Lo mejor que le puede pasar a un policía al cometer un error táctico es perder su empleo. El peor de los escenarios es que pierde la libertad. ¿Sí? Asumir riesgos innecesarios, actuar con exceso de confianza, es decir, que en otras latitudes se conoce como el síndrome de Superman. ¿Sí? Eh, Muchos compañeros policías creen que por portar el uniforme, ¿no? Son inmunes a las agresiones o a los disparos del arma de fuego. Entonces, cuando eso sucede, su percepción de la realidad cambia y esto conlleva a que puedan perder la vida o incluso cuando se actúa con exceso de confianza. No porque sea un adolescente, no porque sea una mujer, no porque sea una persona de la tercera edad, tendremos que actuar o el policía tiene que actuar con displicencia. Todo lo contrario, recuerden ustedes que desde que llegan a su servicio, desde que llegan a su centro laboral, desde este momento tienen que activar, ¿no? Toda su concentración para que al finalizar el servicio, este quede sin novedad, tanto por los objetivos perseguidos, es decir, por las consignas que se les dieron al iniciar el servicio, como para su vida y su propia libertad. Enfrentar un evento sin equipo de protección personal. Y no solamente hablamos del arma de fuego, no solamente hablamos de los candados de mano, sino también del equipo de bioseguridad que se requiere para la preservación y el procesamiento del lugar de los hechos. Recuerden ustedes que no solamente es cuando hay una situación donde tienen que acordonar el área, sino que también se presenta cuando ustedes hacen una detención en flagrancia, ¿no? Cualquiera de sus dos hipótesis. Y que, por supuesto, descubren indicios en la persona, como puede ser un arma de fuego. Entonces, a partir de ahí, ustedes tienen que llevar a cabo el procesamiento de esos indicios y cumplir con los parámetros que señala la propia cadena de custodia, ¿no? Y dentro del propio procesamiento, ¿no? Es decir, tienen que perdón, tienen ustedes que embalar estos indicios, tienen que registrarlos
tanto en el registro de cadena de custodia como en el informe policial homologado. Y sin esta protección personal, como pueden ser los guantes, eh, estos guantes de látex, ¿no? Que usualmente ya no se utilizan tanto, sino hoy en día se utilizan guantes con una mayor resistencia, como son los de nitrilo, mínimo tienen que traer eso, ¿sí? Eso es una protección personal para ustedes y que esto no implique que puedan contaminar el indicio, perder la comunicación con el mando y sus compañeros. Cuando se lleva a cabo una detención, recuerden ustedes que el trabajo principal es de un binomio o una célula terciaria y que dentro del binomio, que es el que comúnmente se ocupa, el compañero que realiza la inspección o aplica la técnica de inspección y la colocación de candados de mano tiene que estar eh, cubierto, ¿no? Por su compañero, es decir, el compañero, su pareja, tiene que darles una cobertura de protección. No pueden hacer la inspección de la persona de manera eh, o en solitario. Tienen que comunicarse con su compañero, ¿sí? Y o estar informando constantemente de qué es lo que están haciendo a su base de radio. Ignorar los procedimientos protocolarios y no aplicar las técnicas policiales adecuadas los puede llevar, y aquí es donde voy a hacer el comentario, ya sea nuevamente a perder la vida o a perder su libertad. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí en la Ciudad de México? El año pasado, unos policías en cerca de lo que es el bosque de Chapultepec realizan una detención, pero dentro de esa detención hay un uso excesivo de la fuerza. No se actúa con protocolos. Los compañeros que llegan de igual manera a apoyar tampoco actúan con los protocolos. ¿Y qué es lo que derivó en ello? En que hoy en día esos compañeros, que si bien no intervinieron de manera directa en la detención de la persona, por el simple hecho de estar presentes y de no evitar ese exceso del uso de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de una persona, pues hoy están sentenciados a 50 años de prisión. ¿Cuántos años tenían, por lo menos, o tienen dos de ellos? 25 y 32 años de edad. Seguramente ustedes también conocen diferentes casos donde el no seguir protocolos, en actuar con exceso de confianza, ha derivado en esta situación. ¿Sí? De igual manera, ustedes también han conocido muchos comandantes que por, no digo por la falta de experiencia, sino por la falta de el conocimiento táctico, ha provocado que compañeros sean lesionados cuando son rebasados o cuando tienen la desventaja numérica. ¿Mm? Por eso es que es importante conocer esos protocolos porque te indican en algún o por determinadas conductas en qué momento es factible
realizar un repliegue táctico. Muchos comandantes dicen es que no te puedes mover del lugar. Y ahí están, enfrentándose a la ciudadanía, ¿no? Donde pueden resultar lesionados, perder la vida o actuar con el uso excesivo de la fuerza. Cuando lo único que tienen que hacer es llevar a cabo este repliegue táctico para esperar el apoyo necesario. Tanto las leyes como los diferentes protocolos, así como el programa rector de profesionalización de, para las instituciones de seguridad pública, señalan que es necesaria una constante profesionalización que implica cursos de actualización, de especialización y de alta dirección para poder afrontar y dar solución a los problemas que derivan de una intervención policial. Y muchas ocasiones, desafortunadamente, o en diferentes eh, casos, aún se sigue privilegiando el uso de la fuerza como la única manera de dar salida a un problema. La propia ley nacional sobre el uso de la fuerza te habla que antes de utilizar uno de los niveles que implica contacto físico, lo que tiene que hacer el policía, ¿no? Es dialogar. Sí, ustedes me pueden decir, bueno, profesor, es que usted no ha estado, o sea, no ha tenido esas experiencias y no sabe cómo es el campo de actuación. Perfecto. Pero lo que sí puedo decir es lo que comentábamos la sesión anterior. Esto no significa que el policía conozca sus parámetros teórico-conceptuales y jurídicos que le permitan saber sus límites y alcances, tanto técnicos y tácticos. Por eso es que eh, se busca que dentro de esta profesionalización, el policía pueda tener un referente eh, eh, cognitivo, un referente práctico que se sustente en todos estos manuales que seguramente ustedes tienen y que a partir de ahí se utilicen para no solo afrontar, sino para solucionar los problemas, no solamente empleando el uso de la fuerza. Y sobre todo, emplear la fuerza letal tiene sus propios parámetros y tiene también sus propios principios. Ujú. ¿Dónde están señalados? Bueno, en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en los tratados internacionales. ¿Hasta qué momento, hasta qué punto y bajo qué circunstancias puedo utilizar la fuerza letal y que esa fuerza letal no conlleve consecuencias
jurídico-penales para el propio policía. Porque desafortunadamente al utilizar la fuerza letal y cuando los presentan o los ponen a disposición al Ministerio Público, los propios compañeros los hacen caer en el error. ¿Por qué los hacen caer en el error? Por una cuestión emocional en la que se encuentra el propio policía. Por eso es que dentro de los diferentes cursos de profesionalización se debe y se tiene que dar un curso de control de emociones para el policía. En, la, en las propias prácticas de armamento y tiro, sus instructores les han dicho que no pueden perder la visión panorámica de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y le están hablando precisamente de este efecto de túnel, de esta visión de túnel que se tiene. Entonces, cuando el policía actúa utilizando la fuerza letal, en instantes debe saber qué es lo que va a hacer y cómo va a actuar una vez que haya aceptado toda acción que ponga en peligro su vida o la de otras personas y cuyo resultado fue la privación de la vida de una persona. ¿Que hay excluyentes del delito? Sí. La legítima defensa y el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber. Esos son excluyentes del delito, pero para ello también tiene que justificarlo, tiene que acreditarlo el propio primer respondiente. Y deviene precisamente de errores tácticos, que son muy frecuentes en el actuar policial. Ahora, también tenemos los diferentes principios técnicos o técnicas policiales en su conjunto. Son todos estos procedimientos, todas estas habilidades, destrezas, conocimientos que tiene el primer respondiente y que va a utilizar precisamente para garantizar. Recuerden ustedes que el primer respondiente es un garante de los fines de la seguridad pública. Entre las principales técnicas, no son todas porque faltan más, pero entre las principales está la inspección de personas, de vehículos, de lugares, del empleo de armas no letales o menos letales y armas de fuego, las técnicas de patrullaje, técnicas de detención, de cadena de custodia, lo que hablábamos hace un momento sobre la preservación, que es el acordonamiento y el procesamiento de indicios, las técnicas de entrevista, ¿sí? La colocación de candados de mano, el uso del bastón PR24, todas esas son técnicas de intervención, técnicas de infiltración, técnicas de investigación, que si bien hay algunas que ocupan grupos especiales, no está de más que el policía pueda conocer independientemente de la función que realice.
Dentro de estas técnicas, por supuesto que está incorporado lo que es el razonamiento técnico operativo policial. Vimos que el triángulo de supervivencia está sustentado en el razonamiento operativo policial, pero también las técnicas policiales o los principios técnicos policiales están sustentados en un razonamiento aquí técnico, técnico operativo. ¿Qué significa el razonamiento técnico operativo policial? Es la adaptabilidad técnica que va a emplear el policía para enfrentar cualquier situación en tres niveles: a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel emocional. ¿Sí? En el primero, que es el físico, es la planeación. La planeación parte desde que se llega al lugar a la zona de responsabilidad o a la zona de patrullaje. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el primer respondiente o el policía en suma? Ver cuál es su perímetro, darle un recorrido de manera general. No solamente es llegar y si es un dispositivo fijo o si es un servicio fijo, ¿no? Quedarse en tu lugar y hasta ahí, ¿no? Tienes que conocer cuáles son los alrededores, cuáles son los lugares en los que te puedes guarecer, del clima, por ejemplo, o proteger en caso de algún evento. Denme un segundito, permítanme. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que realizar, ¿sí? Denme un segundo. La estructura urbana, que también es importante, perdón. Y dentro de ese recorrido perimetral, pues tiene que identificar cuáles son los tipos de delitos, las infracciones, lo que vimos hace un momento, ¿no? O sea, es decir, cuáles son las causas que alteran el orden social, los factores criminógenos, en suma, saber dónde están las zonas de mayor riesgo para ustedes. No vamos a, no, el policía no puede actuar, no puede recorrer su, no puede llevar a cabo su actividad sin antes estar cierto de lo que es lo que va a hacer. De lo contrario, puede caer precisamente en estos errores que ya he citado aquí, que son también algunos, ustedes deben de conocer mucho más al respecto. ¿Sí? Entonces, ya hace el recorrido, hace el primer recorrido perimetral, empieza a observar o identificar cuáles son las zonas que le representan mayor conflicto o que tienen una mayor ocurrencia delictiva, qué tipo de delito se presenta, el tipo de víctima, los infractores, ¿no? Por ejemplo, en los parques, que usualmente vamos a tener personas que orinan en la vía pública o que consumen bebidas embriagantes en la vía pública, o cuáles son los problemas sociales con mayor, eh, con mayor presencia en ese lugar. La estructura urbana, ¿dónde voy a patrullar? Si es una zona comercial, si es una zona educativa, hospitalaria, residencial, las vías primarias, las vías secundarias,
las intersecciones conflictivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de esta estructura urbana y principalmente parte de este razonamiento técnico operativo está el conocimiento mismo, si es que trabajan ustedes por cuadrantes, que me parece que ya deben trabajar así toda la policía, independientemente de que si sea a nivel estatal, federal o municipal, ¿no? Es decir, tienen zonas perimetrales o zonas ya perfectamente delimitadas para su servicio, ¿no? Que en este caso se conocen por cuadrantes. Debes saber incluso dónde se encuentran las cámaras del C5, conocer dónde hay cámaras eh, particulares que en algún determinado momento a ustedes les pueda ayudar o al primer respondiente le pueda ayudar para acreditar su conducta o para acreditar una detención. Entonces, por ello es que conocer la estructura urbana también es de suma importancia y más aún, qué es lo que hay dentro de su zona de patrullaje. El tipo de población, si es urbana, si es rural, el nivel socioeconómico o incluso las zonas de riesgo por fenómenos naturales. ¿Sí? Eh, Más aún en tiempos de lluvia, ¿no? Cada ciudad tiene sus puntos o cada municipio tiene sus puntos de riesgo, zonas de riesgo, donde se pueden presentar estas inundaciones y causar problemas, que al final del día es el que tiene que solucionar también o afrontar el propio policía. Pero ya una vez conociendo esa zona de riesgo, bueno, sabrá por la experiencia y por lo que ya hemos comentado aquí con respecto a la metodología de triángulo de supervivencia policial o a la metodología OEDA, pueda resolver ese problema de la mejor manera o darle una solución de la mejor manera. Dentro de ello también vamos a encontrar que hablamos de estos aspectos dentro del razonamiento técnico operativo a nivel psíquico. Lo que te recomiendan siempre o lo que recomiendan siempre es que no se pueden hacer personales las situaciones. El policía es profesional, como lo es un médico, como lo es eh, un dentista, como lo es un arquitecto, como lo es un abogado. Es una persona profesional y por lo tanto debe dejar sus emociones a un lado, ¿no? Y el policía se deja llevar por sus emociones, también lo comentábamos la sesión anterior. Cuando esté estresado, y eso es algo que falta trabajar mucho en las instituciones de seguridad pública, cuando el policía está estresado por diferentes razones, tanto por lo laboral como por lo familiar, esto deriva en que su ira pueda aumentar y pueda descontrolarse y generar en agresiones, en conductas agresivas, en agresiones y violencia. En la medida de lo posible, llevar a cabo medidas de autocontrol. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible. Y esto solamente se lleva a cabo a través de la implementación de técnicas de respiración. Por eso les comentaba hace un momento
que es importante que dentro de la formación, dentro de los cursos que ustedes lleven, exista uno, por lo menos, que sea sobre el control de las emociones. Ya le mentaron la madre al policía y el policía, bueno, como dicen coloquialmente, se calienta y empieza a pelearse. Y no, eso no es la función del policía. Por eso es que derivan en problemas legales. Y va, si hay una agresión física, sabe perfectamente que hay medidas de autocontrol que están señaladas en la propia ley nacional sobre el uso de la fuerza. Y estas medidas de autocontrol parten de la observación de la conducta. Y a partir de ahí determinar qué mecanismo de control va a utilizar el policía, qué nivel de uso de la fuerza va a utilizar. Niveles de gestión de conflictos. Desde el momento que tienen contacto, no solamente con un delincuente o con un infractor, sino con la propia ciudadanía, cómo se va a dirigir, cómo incluso ante los propios medios de comunicación, cómo va a actuar. El policía tiene que actuar con la mente fría. No puedes agredir a un reportero porque sabes perfectamente que te vas a convertir en una noticia viral. Para ello, requieres el primer respondiente conocer perfectamente cuál es su marco normativo. Les comentaba la sesión anterior de esta conversación donde aparentemente ya no está obligado el policía a proporcionar sus datos. Claro que está obligado, es una persona obligada por la propia ley. Y eso está en relación con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, el artículo 123, apartado B, fracción décima tercera. Si bien es cierto que son sus relaciones laborales, también ahí implica, a pesar de que la ley general no lo señala, pero sí los protocolos, pero sí las demás leyes. Y le obligan a identificarse el policía. Por eso debe saber cuál es su marco normativo. Cómo dialogar con las personas. Argumentar el actuar. Incluso cuando está en un interrogatorio dentro de una audiencia de juicio, muchos policías se ponen a la defensiva ante el interrogatorio del abogado defensor. Y esto, lejos de beneficiar a la víctima, la puede perjudicar, porque entonces lo que va a hacer el abogado defensor es desacreditar
ante el desconocimiento, ante esta conducta defensiva que tiene el policía, que su actuar no está pegado al marco normativo, ¿no? Y es que muchas cosas pareciera ser que ya se hacen en automático, pero cuando se reflexionan en este tipo de espacios, en espacios académicos sobre todo, podemos comprender y analizar qué hay más allá de lo que se da por hecho que se está de hacer. Limitar los factores de riesgo psicológicos. Uno de ellos es el conductual. Negar o evitar la amenaza. Hablábamos del repliegue táctico, pero no me aparto del lugar. Sin embargo, hay policías que totalmente se van porque no hay un control de la emoción, no hay un control del miedo. El miedo forma parte de la actividad policial, por supuesto. Un policía que dice que no tiene miedo es que algo le está pasando dentro de su psique. Y habrá que ir con el profesional de las emociones a una consulta. Todo policía sale con ese miedo, con esa incertidumbre, pero debe controlarla. Y parte de ese control está en el valor. En el saber cómo actuar. Eso va a disminuir, no es que lo quite totalmente, ¿no? Sino va a disminuir, por ejemplo, que en un enfrentamiento quede en shock o se paralice por el miedo. O que incluso pueda perder la capacidad analítica. Hay compañeros que cuando tienen estos enfrentamientos y lesionan o han privado de la vida de una persona, no recuerdan absolutamente nada. O ya no se acuerdan qué hicieron durante y después de su intervención. ¿Por qué? Porque perdieron esa capacidad analítica, que es entendible hasta cierto punto por ese shock en el que entran. Sin embargo, por eso reitero, el policía es un profesional de la seguridad. Y en la parte física, cuando hay una distorsión auditiva y visual, ¿no? Que es el famoso efecto de túnel. O sea, toda mi visión va hacia un solo objetivo. Y entonces pierdo lo que hay a mi alrededor. Y eso ya no me permite visualizar o poner eh, en juego mis demás sentidos. Todo lo que estamos viendo aquí, jóvenes, es precisamente porque las técnicas y las tácticas policiales, antes que cumplir con los fines de la seguridad, están para salvar la vida y la libertad del policía. Para eso son, para eso es su conocimiento, su dominio, para eso es el desarrollo de sus habilidades y destrezas, tanto operacionales como estratégicas, como tácticas.
Preguntas hasta aquí, por favor. Comentarios, por favor, pregunten. ¿No? Ok. Bueno. Dentro de las técnicas está la de la inspección de personas. Ujú. ¿Qué es la técnica de inspección de personas? La técnica de inspección de personas es una técnica que se va a aplicar principalmente para la detención. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de esta inspección de personas? ¿Cuál va a ser su objetivo? Detectar que la persona a detener eh, no traiga entre sus pertenencias algún arma o alguna sustancia que son ilícitas. Y en caso de que esto suceda, el policía o el primer respondiente tiene que actuar de acuerdo con sus parámetros normativos que le facultan para restringir la libertad de una persona. Ahora, dónde vamos a encontrar precisamente esta, esta facultad, esta técnica señalada en cuanto a la inspección de la persona? La vamos a encontrar, o su sustento jurídico, lo vamos a encontrar en el artículo 16, párrafo primero. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 16 constitucional, párrafo primero? Ninguna persona puede ser molestada en sus pertenencias, ¿no? Etcétera, etcétera, si no es ante un mandamiento judicial. Bueno, pero para ello, entonces, el primer respondiente tiene que fundar y motivar esa inspección, lo cual también va a tener su fundamento jurídico en el artículo 49, 50, 51 y 52 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí es donde va a tener su fundamento. Sí, sí, efectivamente es una técnica, pero esa técnica de igual manera tiene su sustento jurídico. Por eso es que conocer no solo la técnica, sino de dónde deviene su fundamento, es importante para el primer respondiente, porque partimos del hecho de que la Constitución Política, en su artículo 16, párrafo primero, que el acto de molestia tenga un sustento, tenga una motivación, y hay actos de molestia que no van a requerir la exigencia que está ahí en el artículo 16 constitucional, párrafo primero, cuando dice que si no es a través de un mandamiento judicial, si estoy deteniendo a una persona por flagrancia, no voy a esperar a que venga el mandamiento judicial.
Pero sí lo que tengo que hacer es fundar y motivar ese acto de molestia que deriva en la aplicación de una técnica policial, que en este caso es la inspección de personas, ¿sí? Y que por supuesto tiene su sustento jurídico, ¿no? Hablábamos del artículo 49, artículos 50, 51 y 52 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí está su fundamento jurídico. Así también como los artículos 251, que son los actos de investigación que no requieren de la autorización de un juez. El artículo 267, 268 y 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Ahí está ese fundamento. Hay técnicas que sí tienen su fundamento. Habrá otras, por ejemplo, que están implícitas, ¿no? Como es la técnica como la técnica de observación, como las técnicas de investigación, ¿sí? Que incluso se me pasó comentarles que no solamente está el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, no solamente está la Guía Nacional de Cadena de Custodia, no solamente está el Protocolo de Policía con Capacidades para Procesar, no solamente el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza, sino que de igual manera el año pasado, si no mal recuerdo, se publica el Protocolo Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública. Ustedes lo pueden descargar. Y ahí precisamente vienen el desarrollo de cuáles son las técnicas que debe realizar el policía en materia de investigación del delito, que es una de sus facultades que está señalada en el párrafo primero del artículo 21 constitucional, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 221 del Código Adjetivo Nacional. Ahí está ese fundamento. De la promulgación de esta ley, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública deriva precisamente este protocolo. ¿Ya alguno de ustedes lo ha revisado? ¿Tenía conocimiento al respecto? No, profe. Pues hay que, ustedes lo pueden consultar en internet, ¿eh? Ahí está. Y si no lo encuentran, pues por favor háganme saberlo para proporcionárselo. ¿Sí? Ya está, le hice ahí, ahorita no sé por qué se me pasó, pero ya está, tengo ahí digamos, el extracto, ¿no? Las notas de pie de página que le he hecho con respecto al análisis de este mismo protocolo, ¿no? Que es muy importante porque a partir de ahí, pues es como el policía, cualquiera, no importa si es policía de investigación, no importa si es de la Guardia Nacional, ¿no? Tiene esa facultad investigativa y tiene que llevarlo a cabo por medio de técnicas de investigación, ¿no? Otras técnicas, bueno, ya vimos técnicas de inspección de personas, ¿no? Hay diferentes técnicas, por ejemplo, está la de tendido facial, a pie, de rodillas, igual que la misma de que para los candados de mano, ¿no? Que bueno, difieren en el sentido de la sistematización. Aquí podemos ver
Un ejemplo, cuando se coloca en la pared o cuando está la persona en tendido facial, ¿sí? ¿Cómo es que se tiene que realizar? ¿Cuál es la colocación misma del compañero policía para poder realizar esa inspección? Hay muchos compañeros que pierden de largo o se les olvida cuál es la técnica, pero es esto, jóvenes, esto que ustedes ven aquí, o parte de ello, ¿no? Digo, no me voy a extender tanto porque para eso requeriríamos de un espacio y estar explicando paso por paso cuál es la técnica para una inspección de personas en sus diferentes variables. Ustedes ya lo saben hacer, pero aquí también lo importante es conocer cuál es el fundamento de esta técnica de inspección de la persona, ¿sí? Otras, las técnicas de patrullaje. También un patrullaje no es otra cosa más que un recorrido sistemático. Hablábamos de que cuando se sale a servicio, lo primero es hacer un recorrido perimetral de manera general y posteriormente aplicar ya un recorrido sistemático, ¿sí? Esto no significa que este recorrido sistemático tenga que ser el mismo siempre. Aquí pareciera ser que hay una contradicción, porque si hablo de un recorrido sistemático, me refiero a la técnica, pero que al mismo tiempo tiene que ser asistemático. ¿Esto qué es? No siempre realizar la misma técnica, sino aplicar sus variables. Es el propósito del patrullaje: disuadir, prevenir, reaccionar. Aquí en la Ciudad de México, la reacción ante un evento, una emergencia, un apoyo, no tiene que ir más allá de los 5 minutos, ¿sí? Y esto por el acotamiento del espacio que está en cuadrantes. Pues también, de igual manera, tenemos métodos de patrullaje como el fijo, el móvil o el mixto, ¿sí? Cuando hablamos del fijo, hablamos de un método de patrullaje que también está relacionado con los dispositivos fijos, por ejemplo, en un banco, o cuando hablamos de los puntos de revisión. Son patrullajes, al fin y al cabo, ¿sí? Pero que pueden ir cambiando de punto para hacer la revisión. No siempre se da en el mismo lugar. Formas que se realizan el patrullaje. Y hay que considerar el tipo de zona, si es urbana, si es rural, si es agreste, ¿sí? ¿Qué tipo de zona es sobre la que voy a realizar mi patrullaje? Y a partir del tipo de zona será el tipo de vehículo que también vaya a requerir. Por ejemplo, si es una zona agreste, donde no entran vehículos, pues tendré que hacerlo a través de un semoviente, ¿no? O tendré que hacer mi patrullaje a pie tierra. El tipo de distribución geográfica estructural, lo que comentábamos también hace un momento, conocer cuáles son las vías primarias, las vías secundarias, el trazado de la estructura vial. De igual manera, al ejecutar la función de patrullaje, conocer cuál es mi objetivo del patrullaje, disuasorio o para reducir la ocurrencia delictiva en un determinado punto. Y ello, obviamente, me va a obligar a que esté constantemente comunicado con mi centro, mi puesto de mando, mi base de radio y con los compañeros. Dentro de las diferentes técnicas de patrullaje, por ejemplo, tenemos
La técnica de lanzadera, quizá ya ustedes ya lo conocen, se inicia en un punto de salida y se regresa por otro lado en sentido opuesto. Aquí, por ejemplo, vamos a tener, a ver si se puede ver el cursor, ¿no? Se empieza por aquí, empezamos por un punto, regresamos al siguiente, por ejemplo, vamos de norte a sur, luego de sur a norte, y luego de poniente a oriente y de oriente a poniente. Esa es la técnica de patrullaje en lanzadera. Luego, tenemos también el patrullaje en zigzag, ¿sí? Que realiza calle por calle, respetando los sentidos de la circulación y los puntos de inicio y finalización. ¿Sí? Vamos haciendo el recorrido de manera extensiva, de tal manera que se puedan abarcar todos los puntos. Aquí pueden ustedes tener diferentes variables y eso dependerá también, por eso es importante conocer la estructura vial, es decir, el sentido de la vialidad. Empeine. Esto sobre todo se utiliza cuando se está en una persecución. Se realiza de manera lineal, circulando varias cuadras hasta un límite fijado dentro de la zona de patrullaje. ¿Sí? Y se da vuelta a avenida para hacer nuevamente otro recorrido lineal. Pero muchas veces también empeine se utiliza con varias unidades para hacer la localización o la persecución de un vehículo o de un delincuente. Y un patrullaje por circuito, ¿no? Ya sea en una unidad o se puede hacer a pie tierra. Por eso es que estos te presentan, dependiendo de cuál es el objetivo del patrullaje, se pueden presentar este tipo de variables. ¿Ok? Bueno, ahora, en cuanto al uso de la fuerza, ya hemos nosotros mencionado que el uso de la fuerza es una facultad que tiene el propio policía, uh-huh, y que esta facultad le permite llevar a cabo un contacto físico con la persona a la que se va a detener. ¿Sí? Y que esta fuerza tiene que estar graduada de conformidad con los niveles de resistencia que presente la persona a detenerse. ¿Sí? Y no caer a través del uso de la fuerza en lo que es la violencia física. Aquí, por ejemplo, para tomar un concepto de lo que es la violencia física, el Código Penal del Distrito Federal en su artículo 201 nos dice que es la violencia física, a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. Y fíjense, ahorita vamos a hacer la comparación entre la violencia física y el uso de la fuerza. ¿Sí? Prácticamente se parecen, pero hay una palabra clave aquí que va a cambiar la connotación de la violencia física con el uso de la fuerza. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en su numeral 14 del artículo 3, ¿qué es lo que nos dice? El uso de la fuerza es la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos. Cuando se habla de medios mecánicos, son los candados de mano, el bastón PR24, el arma de fuego, los dispositivos de descargas eléctricas, ¿no? Esos son los mecánicos. Y los biomecánicos es a través de la actividad física, a través de técnicas de defensa policial, técnicas de sometimiento, técnicas de sujeción, de forma momentánea o permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado. Por eso decíamos que la fuerza en la acción policial es una facultad legal que tiene el policía y es el único que está autorizado por el Estado
para aplicar esta inhibición de las funciones corporales de una persona. Pero aquí lo dice claro, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. Mientras aquí en la violencia física se busca hacer daño, aquí es reducir las funciones corporales de una persona, pero estas funciones corporales tienen que estar dentro del marco de la ley. Por eso es que cuando hay un uso excesivo de la fuerza, es que se ha causado un daño a la integridad física de la persona. Y lejos de ser el uso de la fuerza, se torna en un uso excesivo que se interpreta como violencia, ¿no? Y así lo interpretan muchos jueces, muchos ministerios públicos. Por eso hay que tener cuidado hasta dónde están mis límites. Y esta actuación, por supuesto, que está en relación con el artículo primero constitucional en sus párrafos primero y tercero, y con el artículo 21 constitucional, perdón, con el artículo primero constitucional, párrafo primero y tercero, y con el 21 constitucional, párrafo noveno, ¿no? En el primero, pues, nos habla de el goce de los derechos humanos que tiene toda persona, y en el párrafo tercero, ¿no? La obligación de promover, respetar y aquí la palabra clave, proteger y garantizar los derechos humanos por parte de quién? De todas las autoridades. Y el policía es una autoridad. Y el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar esas violaciones a los derechos humanos. Por eso, cuando el policía, lejos de aplicar el uso de la fuerza, deviene en la violencia física, el Estado aplica el derecho penal, las sanciones punitivas a ese policía. Y dentro de ese párrafo noveno del artículo 21 constitucional, nos habla de que el policía o los integrantes de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, perspectiva de género y derechos y respeto a los derechos humanos, pero sobre todo en el principio de legalidad. Todo lo que hace o deje de hacer el policía tiene que estar de conformidad con la ley, tiene que estar apegada al marco normativo. En los tratados internacionales, tal como lo refiere el artículo primero constitucional, en su párrafo primero, ¿no? En relación a la protección, garantía y goce de los derechos humanos, está el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. ¿Sí? Esto significa que el policía tiene que apegarse a su marco normativo. Otro, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En su numeral cuarto, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Por eso es que la ley que regula el uso de la fuerza, la ley nacional que regula el uso de la fuerza, antes de utilizar la fuerza, el policía debe de agotar el diálogo, debe de agotar el convencimiento. ¿Sí? Y esto está señalado en los principios que rigen el uso de la fuerza
en el artículo cuarto de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Absoluta necesidad, la legalidad, la prevención, la proporcionalidad. ¿Sí? La absoluta necesidad, el uso de la fuerza debe ser la última alternativa. Por eso es que hoy en día, y esto relacionado con el modelo de seguridad ciudadana, el sistema, tanto el sistema penal como el uso de la fuerza, como elementos punitivos del Estado, deben ser la última ratio, la última alternativa para el control de la conducta del gobernado. Y aquí, por ejemplo, se deben de apegar como segundo principio a la legalidad. Toda acción que realice el policía en el uso de la fuerza tiene que estar apegada a la ley y a los tratados internacionales. Por supuesto que a la Constitución. La prevención en cuanto a los operativos, y aquí un elemento importante, la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, jóvenes, no está en relación con el objeto empleado. Esto no es la proporcionalidad. Eso no es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad está en relación entre el mecanismo y el nivel del uso de la fuerza a emplear con relación al nivel de resistencia de la persona a detener. Eso es el principio de proporcionalidad y no como muchos lo entienden o lo interpretan con respecto al instrumento utilizado. Es decir, si aquella persona a la que voy a detener utiliza un cuchillo, bueno, pues yo también tendré que utilizar un cuchillo, o si utiliza un machete, yo también tendré que utilizar un machete para que esto sea proporcional. No se refiere a eso, se refiere al nivel de resistencia en consonancia con el mecanismo y el nivel del uso de la fuerza a emplear. ¿Sí? Rendición de cuentas, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, la racionalidad, es decir, yo tengo que decidir. Por eso es que los principios técnicos y tácticos policiales, así como los procedimientos metodológicos, como el OEDA o como el triángulo de supervivencia policial, inmediatamente te dicen que hay que pensar antes de actuar. Para que a partir de esas opciones, mediante el razonamiento operativo, pueda yo decidir qué nivel del uso de la fuerza a emplear, determinando las capacidades de la persona de tener, mis capacidades físicas, por supuesto. Si el tipo mide 1,80 y yo mido 1,60, o sea, lo seguro es que me va a llevar por fuerza. No puedo utilizar mi arma de fuego. Y si no tengo en ese momento un PR-24, pues lo que requiero es el apoyo. Oportunidad, reducir en el máximo el daño posible a la persona a detener. No solamente está la absoluta necesidad, sino también en qué momento considero necesario utilizar la fuerza. Por eso es que el artículo 7 especifica sobre las amenazas letales, ¿no? La acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o la réplica de una misma, la acción de no soltar un arma de fuego o una réplica, la acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante, el accionar el disparador de un arma de fuego, la acción de portar o manipular un explosivo, la acción tendiente a perturbar objetos, ¿no? Todo esto es lo que se considera como una amenaza letal inminente. Y aquí el legislador, sobre todo en las fracciones 2, primera, segunda y tercera, lo que hace es proteger al policía.
porque hasta el momento ujú, no hay armas o réplicas de armas de fuego que si alguien las saca en la noche, no se puede distinguir si realmente es una réplica o no. Ante esa situación, el legislador lo coloca de esa manera, ¿no? Lo redacta. El uso de la fuerza solo se justifica cuando la resistencia o agresión es real, actual e inminente. Los ingredientes precisamente que tiene la legítima defensa. ¿Sí? Real, que mis sentidos, sobre todo de la vista y del oído, estén en consonancia con la conducta física, con los movimientos físicos materializados por la persona de tener. Si estoy cruzado de brazos, bueno, por supuesto que ahí no hay una agresión real. En cambio, si dirijo mi arma de fuego, ahí se presenta ya un movimiento corporal que deviene en esa agresión. ¿Sí? Por eso dice hechos apreciables por los sentidos. Actual, que sea en el momento. No ayer, no antier, no hace 10 minutos. Tiene que ser en tiempo real e inminente. Y estoy dirigiendo mi arma al policía, pues, y a pesar de que el policía ha desplegado o ha emitido comandos verbales para que desista mi acción, es inminente que esa agresión resultará próxima. Y aquí vamos a ver los mecanismos de reacción con respecto al artículo 10, que nos habla de los tipos de resistencia. Artículo 9, mecanismos de reacción en el uso de la fuerza. Controles cooperativos. ¿Qué son los controles cooperativos? Indicaciones verbales. Alto ahí, policía. Advertencias o señalizaciones. Alto. Detente. Control mediante contacto. Que aunque suena, vamos, esto en los ejercicios técnicos y tácticos que realizan los policías, tienen que emitir estos comandos verbales. Claro que en muchas ocasiones no se utilizan esas palabras, ¿no? Pero dependerá de la misma situación. La esencia es que se dé una indicación verbal de que cese esa conducta. Y control mediante contacto, su límite superior es la intervención momentánea en funciones motrices. Y aquí hablamos de lo que nos refiere el Protocolo Nacional de Actuación el Protocolo Nacional de Actuación primer respondiente, ¿no? En cuanto a los niveles de contacto, la simple inmediación, ¿no? Que es la conversación. Y aquí entramos en el segundo nivel de contacto, que ya es este contacto físico que tiene el policía con la persona detenida, ¿sí? Ante estos dos, control operativo, cooperativo y control mediante contacto, está la resistencia pasiva. Y aquí te va a dar la clave. Conducta de acción o omisión que realiza una o varias personas exenta de violencia. Por eso es que eh, cuando hablamos nosotros de la definición de violencia, se refiere a este concepto de violencia. ¿Sí? A todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro. Eso podemos entenderlo como violencia. Pero cuando no se presentan esas características
y no obstante esa persona se niega a obedecer las órdenes, estamos ante una resistencia pasiva. Y aquí, como podemos ver en la columna, en la última columna o en la columna de la parte derecha, vemos que los primeros mecanismos, los dos primeros, es decir, control cooperativo y control mediante contacto, se pueden aplicar también a la resistencia activa. Y a la resistencia activa no solamente se puede aplicar la técnica, el mecanismo 1 y 2, sino también el 3 y el 4. Técnicas de sometimiento o control corporal. Su límite superior es el impedimento momentáneo de funciones corporales y daños menores en estructuras. Tácticas defensivas. Aquí nos habla de técnicas y tácticas defensivas, que también están incorporadas dentro de lo que nosotros ya vimos. Su límite superior es el daño a estructuras corporales no vitales. Y esto se va a anteponer o va a ser proporcional a la conducta de resistencia activa. Conducta, ¿qué es una resistencia activa? Conducta de acción o omisión que realiza una o varias personas empleando la violencia. Aquí sí ya el amago o la amenaza para negarse a obedecer órdenes legítimas. ¿Sí? Se puede emplear los mecanismos de reacción 1 y 2, control cooperativo, control mediante contacto. En la resistencia activa se puede utilizar las técnicas de sometimiento y las tácticas defensivas. ¿Sí? Ahora vamos aquí a la fuerza letal. Su límite es el test de funciones corporales. Se presume el uso de la fuerza letal cuando se emplea el arma de fuego contra una persona. Y el nivel de resistencia de acuerdo al artículo 10. Resistencia de alta peligrosidad. Conducta de acción o omisión que realiza una o varias personas empleando la violencia. El amago, la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras. Fíjense, aquí en la resistencia activa no hay armas, simplemente es el amago o la amenaza. Pero en la resistencia de alta peligrosidad, empleando violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras miembros de las instituciones de seguridad pública lesiones graves o la muerte. Esa es la gran diferencia. Y aquí se pueden utilizar los mecanismos 1, 2, 3 y 4. Por eso es que se habla de la progresividad en el uso de la fuerza. ¿Sí? Y eso también, los mecanismos de control tienen que ir en consonancia con los niveles de contacto, perdón, con los niveles del uso de la fuerza. Presencia de autoridad, persuasión o disuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de armas incapacitantes menos letales y utilización de armas de fuego o de fuerza real. Si los colocáramos en un recuadro, lo que vamos a ver es mecanismos de reacción. ¿Sí? Controles cooperativos, se utiliza la resistencia pasiva. Se utiliza para la resistencia pasiva los niveles del uso de la fuerza y la presencia de autoridad. Control mediante contacto se utiliza para la resistencia pasiva y el nivel del uso de la fuerza que se emplea es la persuasión o la disuasión verbal, perdón. Mecanismos de reacción, técnicas de sometimiento o control corporal. Esto se va a aplicar para la resistencia activa. En el nivel del uso de la fuerza, la reducción física de movimientos. Tácticas defensivas. A la resistencia activa, ya la utilización de armas incapacitantes menos letales, de acuerdo con los niveles del uso de la fuerza.
y la fuerza letal para la resistencia de alta peligrosidad y en el nivel del uso de la fuerza a la utilización de armas de fuego o de fuerza letal. ¿Sí? Si tuviéramos otra columna aquí, estaríamos hablando de que se puede aplicar el control de cooperativo, perdón, el mecanismo de reacción o el nivel de la fuerza 1, 2, 3, 1 y 2, 1 y 2, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y hasta aquí, en la fuerza letal, se puede aplicar 1, 2, 3, 4, como lo vimos acá. 1 y 2. 1, 2, 3 y 4. Por eso es que se habla de la progresividad en el uso de la fuerza. Bueno, preguntas hasta aquí, jóvenes, por favor. ¿No? Bueno, antes de cerrar la sección del día de hoy, nuevamente les recuerdo, el día de mañana, en un momento más, les voy a subir el link del cuestionario evaluativo. Tienen hasta las 18 horas del día de mañana para enviarlo. No hay necesidad de enviar ni captura de pantalla, no hay necesidad de mandar mensaje para cuando lo concluyan. ¿Por qué? Porque eso ya lo registra el sistema. La próxima semana ya habrá límite, ya le pondré límite de tiempo para que ustedes envíen el examen y en ese sentido solamente podrán hacer un envío, ya no podrán realizar reenvíos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué he tomado esta decisión? Porque en este examen que tuvimos la semana pasada, tengo registrados alrededor de 25 cuestionarios, cuando ustedes son 10, a lo mucho 10, 12, más o menos. 25, eso significa que me reenviaron exámenes. Hay compañeros que en el primer envío tienen 4 y luego hacen reenvíos hasta obtener 10. Y yo solamente considero el primer reenvío. ¿Sí? Por eso es que ya mejor le voy a poner un candado al examen para que solamente puedan hacer un envío. Eso es 1. 2. La próxima semana por cuestiones de agenda, la clase del miércoles la voy a recorrer hacia el día jueves en el mismo horario. De todas maneras, este anuncio lo voy a volver a realizar el día lunes y lo voy a mandar por WhatsApp el mismo miércoles para que no se les olvide. Y por favor, si me van a enviar mensajes personales por la vía de WhatsApp, primero pongan su nombre. Si no, los mensajes que no tienen nombre por seguridad personal, no los contesto. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, que tengan una excelente noche, cuídense mucho y nos vemos el próximo día lunes. En un momento más les estaré enviando el link del examen. Cuídense, que estén muy bien. Gracias por su presencia el día de hoy. Hello. Igualmente, profe, hasta el lunes. Hasta el lunes, profe. Gracias. Hasta el lunes. Cuídense mucho.